Hoy vamos a ver Lacan y Pichon. Lacan y Pichon son contemporáneos, tienen muchas cosas en común. Los dos son de la cultura francesa. Lacan en París, Pichon en el Chaco, pero de familia francesa y con una gran transmisión de esta cultura francesa. Los dos son médicos primero, luego son psiquiatras, luego psicoanalistas. Los dos inician, digamos, sus indagaciones, sus investigaciones en el plano de la locura, en el plano de la psicosis, pero sus descubrimientos hacen que lo lleve estos planteos, estas hipótesis teóricas, lo llevan a un psiquismo universal, a ciertos rasgos de la psiquis universal, una manera de pensar al sujeto, una manera de pensar a la subjetividad. Entonces, acá tenemos contemporáneos, Lacan 1901-1981, Pichon-Rivière 1907-1977. Además hay una relación de amistad entre ellos. Se escriben, se cartean. Cuando Pichon viaja a Europa por congresos internacionales, lo visita, discuten, comparten su amor al surrealismo. Lacan le prepara siempre sorpresas a Pichon, trayéndole a André Breton, a surrealistas, digamos, contemporáneos de ellos. Otra cosa en común que tienen, todo a nivel teórico, hasta ahora, es lo social. Lo abordan con conceptos diferentes. Lacan, hablando básicamente del lenguaje, para Lacan el lenguaje contiene la cultura de una sociedad, es la gran transmisora de los tesoros significantes de una sociedad o de una cultura. Lacan, en su práctica analítica, cuando indaga en el discurso individual del paciente, en ese inconsciente encuentra lo social. Pichon, al revés. Él parte de una estructura social, porque es una estructura grupal u organizacional o comunitaria, y en esa trama social, ahí descubre o plantea las peculiaridades del sujeto social o de la subjetividad. Por ejemplo, cuando habla de esquema referencial, cuando habla de heterogeneidad grupal. ¿Qué significa? Que ahí hay individuos que son singulares, que son específicos y que son distintos unos de otros. Para simplificar, podríamos decir que Lacan, a través del discurso individual, descubre lo social, y Pichon, partiendo de lo social, hace un planteo de qué es una subjetividad singular, única, irrepetible, que es el sujeto. Vamos a ver primero las diferencias teóricas. Lacan hace una lectura de Freud desde el estructuralismo lingüístico de Saussure, cuya base, podríamos decir, es la relación significante-significado. Por ejemplo, el paciente llega con un síntoma, tiene tos nerviosa. Tos nerviosa es un significante. No se sabe qué significa. Es una palabra. Hay que trabajar para vencer las resistencias y descubrir
cuál es el significado que tiene esa tos nerviosa. Para agarrar un ejemplo de Freud, una adolescente, una joven, tenía una relación de mucha rivalidad con la madre. La madre tenía tos nerviosa y el síntoma de la tos nerviosa de ella es: serás como tu madre, pero al mismo tiempo te castigarás por eso. Con lo cual tiene un rasgo de la madre, la tos nerviosa, pero al mismo tiempo tiene el castigo o castiga a la madre, digamos, a través de ese síntoma en ella. Pero bueno, llegar a esa conclusión es trabajoso. Son muchas sesiones, son muchas asociaciones libres, mucho material para llegar a esa hipótesis. El estructuralismo lingüístico, Lacan lo toma de un antropólogo, Lévi-Strauss. Lévi-Strauss es el primero que introduce el estructuralismo lingüístico a las ciencias sociales, en la antropología. Y Lévi-Strauss lleva a cabo análisis estructurales, por ejemplo, de los mitos. ¿Qué estructura común tiene el complejo de Edipo con la vida de Moisés o los relatos acerca de la vida de Moisés, o de la vida de cuentos, leyendas, o Jesucristo, ¿no? O sea, toma distintos mitos, distintos relatos y va descubriendo cuáles son la estructura común que tiene. Por ejemplo, Edipo y Moisés son hijos de otros padres, son separados de sus padres por peligro de muerte, son adoptados por alguien de la nobleza que los adopta como hijos. Son descubiertos o bien en el río flotando, en el caso de Moisés, atado de una patita un campesino, un cuidador de rebaños, en el caso de Edipo. O sea, es para darle un ejemplo simplemente de encontrar esas estructuras comunes, lingüísticas, digamos, en el relato. ¿Qué estructura de relación se repite, digamos, en esos mitos? Pichon no toma el estructuralismo lingüístico porque ahí donde Lacan, por ejemplo, en relación a la cultura, ve tesoros de significantes, de relación de significantes-significados, Pichon ve relaciones, ve vínculos, ve redes, o sea, en ese sentido, tiene una metodología relacional para entender los fenómenos sociales. Y en ese sentido es deudor de Hegel. Hegel es algo también en común que tienen Lacan y Pichon. Los dos vienen de un estudio de la dialéctica hegeliana. El marxismo insiste en que no hay individuos en la sociedad, sino sistemas de relaciones. También podríamos decir que es deudor de Durkheim. La sociedad es un sistema de solidaridad, de relaciones y vínculos que se establecen entre los seres humanos. Después vamos a ir complejizando esto porque la sociedad para Pichon son ámbitos, ¿no? O sea, él establece diferenciaciones muy precisas en relación a la sociedad. En ese sentido, para Pichon, la sociedad no existe, sino que existen distintas agrupaciones, distintas organizaciones que tienen lógicas diferentes en sí misma,
no hay una red uniforme global, ¿no? Común, sino que hay ámbitos que pueden ser distinguidos en sus lógicas específicas, en sus reglas de juego específicas. Una cosa son los grupos, los equipos, otra cosa son las organizaciones, otra cosa son las comunidades, si bien están todas imbricadas en una misma red vincular, relacional. Él en Psicología de la Vida Cotidiana habla de hilos invisibles, ¿no? Que uno nace en la intimidad de un vínculo, pero toda la sociedad global es una inmensa red de hilos invisibles a los cuales estamos incorporados, o sea, necesariamente somos parte de eso porque nos va a afectar. La Primera Guerra Mundial en Europa. Pillon, chiquitito, en el medio del campo chaqueño, juega la guerra. ¿Por qué juega a la guerra? Porque sus padres están preocupados de que han invadido Francia. Otra diferencia es que Pillon toma mucho a George Smith, el interaccionismo simbólico. Y esta idea de que la subjetividad se conforma en relación a las actitudes de los otros que son incorporadas como reconocimiento de sí mismo en función de esa interacción simbólica. No solamente interacción en el lenguaje, interacción corporal, interacción de acciones, sino dentro de una cultura, en el intercambio de símbolos. Entonces, esas son las diferencias teóricas. Con respecto a las diferencias prácticas, el material de indagación que toma Lacan es el discurso individual del paciente. Lacan dice explícitamente, a mí lo que me interesa es dar cuenta y fundamento de la práctica analítica, de lo que pasa en el consultorio. Pero ahí, fíjense, hace planteos sociales, porque, por ejemplo, dice, el inconsciente es intersubjetivo. El analista está incluido en la noción de inconsciente que se juega ahí, en la sesión. O sea, el inconsciente es algo que irá emergiendo en esa interacción entre el analista y el paciente. Como dice Castoriadis, tiene una linda síntesis en relación a esto, porque Cornelius Castoriadis, que es un filósofo griego, economista, psicoanalista, pero que pasó gran parte de su vida en París, él dice, el sujeto del inconsciente no es un sujeto que llega al consultorio. El sujeto del inconsciente deviene en el consultorio. O sea, aprende a aceptar elementos propios desconocidos ahí, en esa práctica intersubjetiva con su analista. Pillon usa un discurso heterogéneo, porque en los grupos el discurso verbal es heterogéneo, la disposición corporal es heterogénea, las acciones que se desarrollan son heterogéneas, pero esto permite, o sea, Pillon-Rivière creó un ECRO que permite articular esto. Por ejemplo, un grupo que recién empieza, no se conocen, entonces se sientan todas las mujeres juntas de un lado, todos los hombres del otro. Se puede hacer una lectura de esto, no una lectura verdadera, cierta, una hipótesis. Bueno, parece que frente a lo nuevo necesitan juntarse con los iguales, con aquellos que sienten que son parecidos. O se sientan los jóvenes de un lado y los mayores del otro. Esto sería, bueno,
nos juntamos de acuerdo a una diferencia generacional. Porque pensamos que estamos más cuidados las espaldas, digamos, con alguien que es semejante a mí. Y esto se da a nivel corporal, se da a nivel de una distribución absolutamente inconsciente. Absolutamente inconsciente. Entonces, eso requiere una lectura de lo que Pichon llama una pluralidad fenoménica, ¿no? Los fenómenos humanos, psíquicos, las ansiedades, los temores, pueden venir con acciones, pueden venir con disposiciones corporales, puede venir de manera verbal. Ahí están las tres áreas de Pichon. El área 1, la representación de la mente, que contiene ideas, pensamientos, la representación del cuerpo, que es área 2, y la representación del mundo externo, que es área 3, y que se puede establecer una lectura de aquello que emerge a través de área 1, lo que emerge a través de área 2 y lo que emerge a nivel de área 3. ¿Se entiende? Ustedes vieron las tres áreas, ¿no? Área 1, Pichon dice que nosotros tenemos basamos, sentimos o hacemos. Área 1 es representación de la mente, área 2 es representación del cuerpo y área 3 es representación del mundo externo. Entonces, dice Pichon, son tres escenarios a partir del cual el sujeto se manifiesta. Inconscientemente, esto no es una elección consciente. Hay personas que todos privilegiamos un área. Las tres están siempre jugando. Pero algunos en su participación grupal tienen una inclinación más hacia las ideas, los pensamientos. Otros tienen una participación más afectiva, podríamos decir, porque los afectos tienen una raíz corporal, tienen una raíz de excitación corporal, ¿no? Los afectos, las emociones, convocan, a veces parten de sensaciones corporales. El cuerpo está involucrado en los afectos. Y después están las acciones, lo que uno hace. Son tres escenarios de expresión de la subjetividad. Puede estar privilegiado, o hay momentos en los cuales se privilegia uno u otro, ¿no? Si uno está en una mesa redonda de debate, estará con área 1 como área privilegiada. Si está en una fiesta, en un baile, tocan música de salsa, uno tendrá como expresión el cuerpo. Y si tiene que desarrollar una tarea solidaria porque se enganchó con algún objetivo que le importa, etcétera, etcétera, bueno, estará en el mundo externo, o llevando a los hijos a la escuela, o yendo al trabajo, o sea, desarrollando acciones con otros en la sociedad. Entonces, acá lo importante, volviendo, las diferencias son tener como material de indagación el discurso individual de un paciente o tener un discurso heterogéneo que es leído en los grupos o en las organizaciones o en las comunidades. Piensen que Pichon, por ejemplo, se interesó mucho por las leyendas. Y lo que él plantea es que hay muchos materiales que produce la comunidad, ¿no? Como leyendas, mitos, rumores, que él dice pueden ser analizados como un sueño. Tienen un contenido manifiesto y tienen un contenido latente. Después, cuando veamos el complejo de Edipo, vamos a ver el complejo de Edipo latinoamericano, digamos, según Pichon Rivière. Bueno, entonces, vamos a ir viendo
cómo toma Lacan determinados conceptos y cuáles son sus equivalentes en Pichon. Lacan habla de un sujeto barrado. O sea, el sujeto humano es un sujeto barrado. También dice, tenemos que entender al sujeto como con una falta en ser. ¿Qué significa falta en ser? Que nace incompleto. O sea, el ser completo sería el animal, que tiene ya pautas fijas de respuesta a su ambiente. No necesita aprenderlas, ya las tiene genéticamente determinadas. Sin embargo, el ser humano carece de esta posibilidad de completud, esta capacidad de responder. No hay nada más indefenso que una criatura humana cuando nace. O sea, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir si no tiene ese útero social que nosotros hemos visto a través de Berger y Luckmann. Entonces, Lacan va a hablar de sujeto barrado como ese sujeto del inconsciente, porque no es un sujeto incompleto, ¿no?, solamente al nacer. Va a estar dividido y va a tener siempre una parte de sí mismo que desconoce o que tiene la capacidad de sorprenderlo. O sea, nosotros podemos tener todas las mañanas una sorpresa de los sueños que tuvimos, por ejemplo. Todos estamos expuestos a tener olvidos involuntarios, a tener lapsus, donde decimos todo lo contrario de lo que queremos decir, olvidos importantísimos. En Lacan, él va a hablar de castración, porque en ese sentido es muy freudiano. La incompletud, aceptar la incompletud es, en términos más psicoanalíticos, ortodoxos, aceptar la castración, que uno nunca está completo. Ahora, ¿qué dice Pichon de esto? Él no va a hablar de inconsciente a nivel grupal, organizacional, comunitario. Él va a hablar de lo latente, que se puede hacer una lectura de lo manifiesto y una lectura de lo latente, en todos estos planos. En ese sentido, la noción de inconsciente, entre comillas, Pichon la extiende a nivel comunitario. Después vamos a ver si hacemos un gráfico para que esto quede más completo. Pichon tiene una concepción positiva de la carencia. Él dice que cuando el sujeto está en equilibrio, porque está satisfecho, el bebé, supongamos, ¿no?, está satisfecho, acaba de mamar, no le duele nada, está calentito, está fantástico, entonces está en estado de equilibrio. Pero cuando surge algo que rompe esta homeostasis, este equilibrio, ese sujeto queda lanzado al mundo externo. O sea, es porque tenemos una carencia que salimos a la búsqueda de algo o de alguien. En ese sentido, la falta, la carencia, es motor de vínculos, de lazos sociales y de creaciones. La insatisfacción es lo que nos lleva a el mundo externo y a realizaciones, producciones, lazos sociales. Entonces, para Pichon, él acepta esta escisión y esta diferencia entre lo manifiesto y lo latente. Acepta
la noción de incompletud y con una concepción positiva de la carencia. Él lo suele decir en términos de Gestaltum. O sea, para Pichon no existen totalidades completas. Un grupo, como decía Sartre, no es, se hace. El grupo está siempre haciéndose. ¿Cuándo está completo un grupo? Nunca. Es una Gestaltum. La misma heterogeneidad grupal hace que cualquier idea de completud sea ilusoria y transitoria. Es cierto, el ser humano busca la completud, porque la completud es, después vamos a ver por qué, es lo más placentero. Uno ve una película y hace fuerza para que termine bien, ¿no? Para que tenga un happy end. Y si termina mal, uno se va ahí con una sensación, ¿no? de frustración. O sea, hay una tendencia del ser humano a buscar la completud. Pero el campo de la cultura, el campo de los deseos humanos, el campo de los proyectos, es el campo de la incompletud, es el campo de la carencia. Es porque nos falta que hay que producir, juntarse, lograr objetivos, etc. Bueno, otro concepto de Lacan es la banda de Moebius. La banda de Moebius es una figura de la topología matemática. Viene de las matemáticas, pero hay una rama que es topológica, que significa que hay figuras, que la matemática elabora figuras, no solo fórmulas, secuencias, digamos, de símbolos. ¿Qué es la banda de Moebius? Si nosotros tomamos una cinta y juntamos sus extremos, tenemos una cinta que tiene una cara externa y una cara interna, ¿verdad? Pero si esa cinta la rotamos y la pegamos, empieza a tener una torsión, donde, ¿cuál es la cara interna y la cara externa? Es imposible decir. Entonces, Lacan toma esta figura de la topología matemática para decir el inconsciente humano es como la banda de Moebius, es interior y exterior. Pichon ya había criticado, porque ustedes saben que cuando yo estudiaba psicología en la facultad, les estoy hablando de los años 60, psicoanálisis se llamaba psicología profunda. Entonces, todos desarrollábamos una idea que el inconsciente estaba ahí, como en el sótano, como si fuera el carozo de un durazno, ¿no? Donde había que extraer cosas de ahí, develadoras, ¿no? Verdaderas. Entonces, Pichon, con su humor habitual, los cargaba. Y él decía, no, a mí no me interesa la psicología profunda, a mí me interesa la psicología superficial. La psicología de la vida cotidiana. Aquello que acontece en las relaciones humanas en sus ámbitos naturales. Si ustedes leen Psicología Social, que es el primer artículo de Psicología de la Vida Cotidiana, él ahí va a decir, con Ana Quiroga, que la tarea del psicólogo social es indagar en las relaciones, en los vínculos humanos, ahí donde el sujeto se encuentre, en la familia, en el trabajo, en el barrio, en el club, en la capilla, ¿no? O sea, en estos ámbitos naturales donde despliega sus relaciones sociales, donde despliega sus relaciones vinculares. Entonces, Pichon
no va a hablar de la banda de Moebius, pero sí va a hablar que lo que a él le interesa es ese inconsciente, digamos, que circula en las maneras de relacionarse, en los discursos, sobre todo en lo que se metacomunica al otro. Porque ustedes saben que una cosa es la información que uno brinda y otra cosa es lo que metacomunica con esa información. ¿Qué posicionamiento ocupa? Para Pichon la comunicación es una distribución de roles. Yo me pongo en un determinado lugar y coloco al otro en un determinado lugar. El otro puede aceptarlo o rechazarlo, con lo cual, bueno, hay que ver qué pasa en ese vínculo, digamos. Pero en ese sentido estamos analizando relaciones y vínculos que ocurren en los ámbitos naturales de la vida cotidiana. Lacan va a dar definiciones del inconsciente que son muy articulables con la noción de Pichon. Por un lado, Lacan va a decir el inconsciente humano está estructurado como un lenguaje. Contiene significantes, que esos significantes deben ser descifrados, deben ser interpretados. Otra vez, la relación significante-significado. Y también dice, un poco más adelante en su obra, el inconsciente es el discurso del otro. El gran otro es el discurso del otro. ¿Cuál es la definición de discurso en Lacan? Lacan dice, discurso es lazo social basado en el lenguaje. Fíjense que usa la palabra lazo social. Esta noción de inconsciente, que está estructurado como un lenguaje, que es el discurso del otro, es muy parecido a la noción que tiene Pichon de lo latente, de lo que sería el equivalente del inconsciente a nivel de los grupos, organizaciones y comunidades. Por un lado, él va a dar una linda metáfora donde el inconsciente es la morada. En un artículo donde él desarrolla a Freud, creo que se llama ¿Qué es el psicoanálisis? Él dice, Freud es como Prometeo, como el mito griego de Prometeo. Ustedes saben que Prometeo le robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres y fue castigado, digamos, por esto. Entonces, Pichon dice, Freud es como Prometeo que echa luz sobre la morada del hombre, el inconsciente. O sea, aparece el inconsciente como algo propio de nuestro hábitat, propio de nuestra ecología. O sea, el inconsciente no aparece como ese carozo, sino algo que inclusive nos trasciende. La otra noción de inconsciente, la otra noción de lo latente, para ser más precisos con Pichon, es que el inconsciente humano, el subjetivo, es de estructura vincular. Cuando uno hace una lectura de lo que sucede en un grupo, hace una lectura de la escena grupal. ¿Y qué es la escena grupal? Es como un teatro. Hay relaciones, hay roles, hay papeles, hay conflictos, hay encuentros, hay desencuentros, hay un motivo, hay una direccionalidad, la obra va hacia algún lado. Y eso es inconsciente. Es una escena que se juega a nivel de lo latente, pero es de naturaleza vincular. Ahora, lo interesante es que Pichon, esto se ve sobre todo
en psicología de la vida cotidiana, donde él analiza lo latente a nivel de todos los vínculos, a nivel de el vínculo con la madre, ¿no? El que sería el primer modelo vincular que se incorpora, cómo este modelo, este pattern, dice él, este modelo de relacionarse con el otro, se va nutriendo de otras experiencias vinculares, que puede ser la familia, luego será el jardín, la escuela, estará mechado con experiencias barriales, de amigos, de pandillas, institucionales, que después serán laborales, o, dice Pichon, hay pertenencias grupales que se buscan. O sea, uno tiene grupos de pertenencia, pero tiene grupos de referencia también. Y a veces las vocaciones nos llevan a tratar de incluirnos en estos grupos de referencia, en estos grupos donde hay un ideal puesto allí, hay valores, hay objetivos que uno quiere lograr. Entonces busca afiliarse, dice Pichon, y luego buscará una pertenencia y dependerá de su historia, qué rol tendrá, digamos, ¿no? En esa organización, en esa comunidad que ha elegido conscientemente o más o menos conscientemente. Pero lo importante es cómo el mundo interno inconsciente, en el sujeto, abarca una estructura totalmente global, donde las experiencias, digamos, vinculares, si bien se dan, esta es una red de hilos invisibles globales. Uno nace en la intimidad de un vínculo donde el primero será con la madre, luego se enriquecerá con redes vinculares familiares, de una familia nuclear o una familia ampliada, cualquiera sea la naturaleza de esos vínculos. Pichon dice que a partir de todas experiencias se va creando un modelo de vincularse con el otro. Cada experiencia vincular en cada uno de los grupos va dejando un sedimento, digamos, este modelo, este pattern de relacionarse con el otro, que nos hace más abiertos, más cerrados, a que busquemos determinados grupos o sobre otros. Las pertenencias son a otros grupos. Hay múltiples grupos y comunidades. Pensemos hoy en un joven. ¿A cuántas comunidades pertenece? Tiene sus grupos de amigos, pero después está en Facebook, y después estudia, y después tiene su barrio, y tiene su familia, y tiene su hobby o las cosas que le divierten. Pero lo que yo quería transmitirles era que esto hace a que el sujeto, desde esta naturaleza vincular que él tiene, es donde él se reconoce, o sea, construye su identidad a partir de todas estas incorporaciones que él va haciendo. Por eso Pichon habla de ecología interna. Él dice, el hábitat, el paisaje, los objetos, los otros, son internalizados y después predisponen a determinados encuentros, que para Pichon nunca son
encuentros, siempre son reencuentros, o determinan gustos estéticos. Quien se crió en el desierto probablemente ame al desierto. El que se crió en una selva le resultará incomprensible cómo a alguien le puede gustar el desierto, donde no crece nada. Pero bueno, son parte de la ecología interna que Pichon dice, se ama estos objetos, se ama estos paisajes, porque allí acontecieron estos primeros vínculos amados, los primeros vínculos de la infancia. El concepto de deseo-necesidad es una diferencia importante, porque les decía que para Freud, Lacan, el deseo, para Pichon también a nivel individual, a nivel de, porque no se olviden que Pichon fue psiquiatra, fue psicoanalista y en sus últimos años fue psicólogo social. Obviamente nosotros enseñamos al Pichon psicólogo social. ¿Para qué vamos a enseñar al Pichon psiquiátrico? De que habla de epilepsia, esquizofrenia, melancolía, psiquiatría infantil, psicosomáticos, o sea, no tiene sentido, no es operativo, digamos, para la formación. Y para Pichon, psicoanalista, referido al paciente individual, el deseo también es lo esencial del ser humano. Ahora, no hay que confundir deseo con goce. El deseo siempre es un deseo simbólico. Es un deseo que está ligado a la realidad, ligado a la cultura, ligado a un otro con quien se construyó ese deseo. El goce es excitación corporal, que por un lado es importante distinguir lo que es goce de lo que es deseo. El deseo es algo que es necesario reconocer como propio, pero la realización del deseo es en el mundo externo, es en la acción, es con el otro, es en el campo social, cultural. El goce es la excitación corporal. Todos disfrutamos comiendo, todos disfrutamos de un asado con vino, todos disfrutamos corriendo por la playa, todos disfrutamos de cosas que son excitaciones corporales, que tocan el cuerpo. Lacan dice, la función del deseo no es satisfacerse, es la insatisfacción. El deseo se insatisface y por eso se desliza a otro significante y se desliza a otro y se desliza a otro. Tiene, como verán ustedes, una manera de entender lingüística ligado a significante-significado, ¿no? Pichon lo piensa de otra manera. Pichon efectivamente parte de la necesidad y en ese sentido es absolutamente marxista. El concepto de necesidad de Pichon-Rivière surge del concepto de necesidad de la ideología alemana de Marx y Engels. Entonces, ¿qué es lo que Marx y Engels plantean ahí? Que la primer necesidad es necesidad biológica, es necesidad de hambre, es necesidad de abrigo, es necesidad de protección, necesidad de estar a salvo de peligros, ¿no? Son biológicas. Pero esas necesidades crean determinados objetos. Ahora, esos objetos transforman la necesidad, porque después es cómo me gusta mi casa. O sea, ya no es necesito un refugio a cualquier precio y de cualquier manera. Las cavernas las adornan, las pintan, después aprenden a construirlas. O sea, estas necesidades se van culturalizando
hasta transformarse en cosas objetivas, como son los objetos de la cultura, muebles, casas, utensilios, herramientas, instrumentos, ¿no? O sea, están objetivados, son necesidades que el ser humano ha producido y ha objetivado. Y después están los elementos culturales. Los menhires, por ejemplo, se considera que son los primeros símbolos de la cultura. Los menhires son esas piedras que en vez de estar tiradas, tumbadas, están erigidas. Son piedras, no tienen ninguna modificación, son piedras. Pero el hecho de que estén verticales, paradas, son un símbolo, aparentemente de honor a los muertos, ¿no? O a los dioses. O sea, empiezan a aparecer necesidades que son transformaciones de estas necesidades primitivas. ¿Se entiende? O sea, el concepto de deseo en Pigeon es este esquema. El bebé, como tiene hambre, se liga al pecho. La satisfacción de la necesidad en el pecho transforma al pecho en otra cosa para ese bebé y el bebé se transforma con esa experiencia. Es una acción mutuamente transformante. Entonces después el pecho ya no será ahí donde extraigo leche para que me calme el hambre. Será un objeto deseado, será un objeto amado. Pero el bebé en esa experiencia también se va transformando, ¿no? O sea que con la experiencia de la realización del deseo se produce un sujeto también. Se produce objetos que producen sujetos en esta relación mutuamente transformante con el mundo externo. ¿Se entiende? O sea, son dos maneras distintas de entender el deseo. Uno, ligado a la lingüística, como deslizamiento de significantes, y el otro, ligado a la espiral dialéctica. O sea, son dos perspectivas diferentes. Acá hay que hacer énfasis en la carencia. Acá Pigeon pone el acento en la transformación. En la transformación y en la producción de algo nuevo, no en la carencia. Lacan, cuando piensa la realidad, dice que la realidad para el ser humano es la intersección entre tres dimensiones: lo imaginario, lo simbólico y la dimensión de lo real. Para el ser humano, la realidad sería fundamentalmente la intersección entre lo imaginario y lo simbólico. Pero sabe que existe un real. ¿Qué es lo imaginario? O sea, estas tres dimensiones están todo el tiempo en la vida externa e interna del ser humano. Y lo imaginario es el aspecto más ligado a la fantasía, más ligado a los propios deseos. Lo imaginario es el terreno de lo narcisístico, el terreno de la completud. Por ejemplo, Freud mismo decía: cuando uno cuenta la historia familiar, no cuenta la historia familiar, cuenta su novela familiar. Y hay un libro de historias de vida muy famoso, Los hijos de Sánchez, que es la historia de una familia mexicana, y todos los hermanos cuentan otra historia familiar. Cada hermano tiene su novela familiar. Ahora, ¿qué quiere decir novela? Quiere decir que está traspasada por lo subjetivo, por el posicionamiento desde donde se vivió esa historia, por las cuestiones más narcisísticas, más subjetivas,
¿no? Donde, porque la historia, ¿qué es la historia? Son una serie de hechos. La novela junta la novela familiar es la que junta todas esas anécdotas múltiples sobre determinadas por distintas causas, indeterminada, porque también está producto del azar, de las cosas que fueron sucediendo a esa familia. Sin embargo, cuando uno cuenta la historia, la cuenta como cuando cuenta un sueño. Los sueños a veces son todos desarticulados, pero uno trata de contarlo más o menos armónicamente, digamos, y en esa completud que uno hace, bueno, se desliza lo propio. No puede ser de otra manera. Se desliza la fantasía, lo narcisístico, aquello que es mi perspectiva, donde yo quedo como centro. Porque uno no puede relatar desde cualquier lugar. Lo relata desde el centro de uno, digamos. Lacan dice que la dimensión de lo imaginario es la dimensión de la completud. Él dice que la experiencia del amor es lo que más se parece al ejemplo de lo imaginario, es donde lo imaginario se hace más presente. ¿Por qué? Porque el amor es contigo pan y cebolla, el amor es vos sos mi dueño o yo soy tu dueño, es la media naranja, ¿no? Mi mitad, estábamos destinados a encontrarnos, o sea, son todas cuestiones que hacen a la completud. Si ustedes escuchan letras de boleros, está lleno de estas ideas, digamos, de completud, ¿no? O que el hombre domina a la mujer, o que la mujer es la única culpable de todo lo que me pasa, ¿no? O nos amaremos hasta la muerte y después de la muerte nos amaremos muchos más. O sea, ya más completud no se puede imaginar, digamos, ¿no? En ese sentido, lo imaginario es lo que les decía antes. Cuando uno va a ver una película, quiere que termine bien. Quedarse en una cosa, y no es tan placentera, tan agradable cuando tiene un happy end. Después de sufrir muchísimo, qué sé yo, terminan fantástico, entonces uno se va satisfecho con su cuota de completud satisfecha, digamos. Lo simbólico, hay un autor, von Fester, porque Lacan dice que lo imaginario es lo propio del lenguaje. O sea que lo imaginario está contenido en el mismo discurso que uno emite. Cuando yo doy pillón, no es el mismo pillón que puede dar otro. Yo hago la selección de los conceptos pillonianos de los cuales yo me enamoro. Me gustan, me parecen pertinentes, me parecen geniales, me parecen... Para otra persona, a lo mejor dice, no, yo hago otro recorte y, bueno, ¿cuánto de subjetivo hay en eso? Hay un autor, les decía, von Fester, que es un epistemólogo de la escuela de Palo Alto. Von Fester dice que el lenguaje es el reino de la desmesura y que uno se forma en esta desmesura. ¿O acaso el lenguaje humano no está lleno de ogros, príncipes, reyes, héroes, dragones, unicornios, ¿no? Basta ver Harry Potter o El Señor de los Anillos, o, ¿no? O sea, ¿cuánto hay de desmesura, digamos, que es el terreno de lo imaginario?
Por eso nadie quería que Harry Potter se muriera. ¿Qué es esto? O sea, introducir ahí una incompletud en el medio de esta parafernalia, digamos, de completudes, de riesgos y completudes. Bueno, entonces, eso es lo imaginario, lo más subjetivo, lo más narcisístico. Lo simbólico es lo contrario, en el sentido que lo simbólico es la alteridad, es el gran otro. El terreno de lo imaginario es el pequeño otro, es mi semejante. Es alguien como yo, con el cual podemos construir una ilusión de completud o una rivalidad. Pero es yo, vos, yo, vos, yo, vos, yo, vos. Lo simbólico es triangular. Entonces, lo simbólico es la cultura, es el lenguaje como alteridad. El aprendizaje del lenguaje es coercitivo. Los bebés tienen que aprender a hablar castellano. A lo mejor después tendrán que aprender a hablar otros idiomas, pero si nacieron acá, están compelidos, están exigidos, no pueden hablar en otra cosa que no sea el castellano, y además hablar bien. ¿O acaso los papás no empiezan a hinchar desde que son chiquitos, ajó, ajó, o sea, a decir papá, decir mamá, papá, mamá, o sea, hay toda una cosa coercitiva, digamos, de que empiece a hablar y que empiece a hablar en castellano. Eso es una alteridad, porque el bebé nace y el castellano es un jeringoso, ¿no? No puede distinguir significante-significado. Va a estar, entonces, eso es la alteridad, es lo que viene de afuera. Uno comete un accidente, la bengala en el Festival de la Renga, ¿no? Un momento de entusiasmo, de goce, de querer producir, dispara una bengala y mata a alguien. La ley no va a comprender su situación imaginaria subjetiva. La ley va a decir, es un homicidio, y como tal será penado. Es una alteridad, pero no, usted no me entiende. Es una alteridad. Es algo que actúa externo a lo subjetivo, externo a lo narcisístico. Entonces, lo simbólico es el plano de la cultura, es el plano de la ciencia, es el plano del saber y actúa externamente. Por eso es el lugar de la carencia, así como lo imaginario tiende a la completud y tiende a cerrar, digamos, las grietas, las carencias, las faltas. Lo simbólico es el terreno de la incompletud, es el terreno de la castración. Más allá de que a mí me guste o no me guste, hay ciertas cosas que me vienen de la cultura. Tengo que ir a la escuela, tengo que ir al secundario, tengo que laburar o seguir estudiando, tengo que, ¿no? O sea, son las normas, las leyes, y además lo tengo que hacer de determinada manera. O sea, está el derecho, está la ciencia, está la cultura, está el lenguaje, todo pertenece al terreno de lo simbólico. Y ese es el gran otro. Por eso Lacan dice, el inconsciente es el discurso del gran otro. La madre es el primer gran otro, porque toda la sociedad le llega al bebé desde la madre. Las primeras codificaciones del lenguaje le llegan al bebé desde la madre. Después, el gran otro será el padre.
Y después será la comunidad, las leyes, la política, el derecho, la ciencia. ¿Qué es lo real? Lo real es lo irrepresentable. O sea, por un lado, lo simbólico aspira a marcar lo real. A mí me gusta siempre compararlo con un término de la filosofía griega, donde decían, el origen del mundo es lo indiferenciado, es el apeirón, es lo indiferenciado. Es el ser humano el que produce diferenciaciones en ese indiferenciado. Entonces dice el Partenón, la diosa Atenea, Zeus, comercio, Estado, democracia, ¿no? O sea, empieza a gestar. Y dicen los griegos, si por la labor humana eso que se diferenció no se sigue diferenciando, vuelve a lo indiferenciado. ¿Cuántas culturas han desaparecido y han vuelto a lo indiferenciado? Se han perdido como diferenciaciones actuales, presentes, que juegan un papel. Pero así como lo simbólico aspira a marcar lo real, eso indiferenciado, y a decir esto es algo propio de la realidad y pasa a ser simbólico de lo real, nunca lo simbólico agota lo real. Yo siempre pongo el ejemplo de la palabra montaña. Existe la palabra montaña, existe la palabra cordillera, existe la palabra los Andes, cordillera de los Andes. Pero cuando uno se para delante de la cordillera y la mira, la verdad, la palabra le queda chica. Porque eso excede inmensamente a esta pobre palabra cordillera de los Andes. Entonces, eso que excede, eso que no se pudo atrapar en la palabra, es lo real. Por eso hay tanta poesía. ¿Cuántas poesías se hicieron a la montaña? ¿Cuántas poesías se hicieron a la luna? ¿Cuántas poesías se hicieron al mar? ¿Cuántas? ¿No? O sea, porque no hay ninguna palabra, metáfora que agote el real que esa palabra trata de extraer. Otro ejemplo que a mí también me parece muy claro es cuando empezaron a morir homosexuales en Estados Unidos, en los años 80, empezaron a morir homosexuales de enfermedades que eran una pavada, de una infección, de una neumonía, de un tumor en el talón, ¿no? Entonces decían, ¿pero cómo? ¿Por qué los antibióticos no le hacen nada? ¿Por qué nuestra batería, la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que apareció? Peste rosa, castigo divino, castigo a la perversión, lo imaginario, ¿no? O sea, la primer explicación que surge frente a ese real, lo real que era, que la gente se moría y no sabían por qué. No tenían ninguna explicación simbólica a un real que acontecía ahí delante de la vista de todo el mundo. Gente joven, gente fuerte, que se derrumbaba y no había manera de salvarlo. Entonces, ¿cuándo pasa a ser simbólico? Cuando la ciencia dice, es un virus. Hemos descubierto un virus. Ahora, ese abordaje de la ciencia que hace pasar lo real al campo simbólico, ¿agota lo real? No, todavía ahí siguen peleándola, ¿no?
han logrado muchísimo, han logrado frenar el avance, han logrado la sobrevida por ser portadores del HIV, que es un avance inmenso, pero no han logrado la vacuna, no han logrado terminar de descifrarlo. O sea, el real sigue ahí. Y por eso la ciencia seguirá investigando. Bueno, ahora, ¿qué es lo que dice Pichon de esto? Pichon dice que la fantasía es propia del ser humano y que la fantasía es propia de los grupos, de las organizaciones. Los rumores muchas veces son fantasías. Y una cosa que promueve la fantasía es lo real. O sea, supónganse ustedes en una empresa, llega la información que se van a fundir con otra empresa. Entonces, la gente empieza a preguntarse, bueno, pero ese cambio, ¿qué va a significar? ¿Yo me voy a quedar o me van a echar? ¿Va a ser para mejor o va a ser para peor? O sea, el cambio para Pichon, eso nuevo que emerge, es un real en términos lacanianos. ¿Por qué es un real? Porque el sujeto está desinstrumentado, no sabe cómo abordar ese nuevo. Entonces empiezan los rumores, y los rumores pueden ser de lo más descabellados, persecutorios, idealizados. Me dijeron que, y a mí me dijeron que, y entonces unas bolas en los pasillos, ¿no? En los baños, en las cocinas, en las veredas, por mail. Es lo mismo, ¿no? Frente a un cambio que emerge como una página en blanco, como un real, como algo que el esquema referencial no ha podido construir pensamientos, sentimientos y acciones que correspondan a lo nuevo. Porque uno tiene lo que tiene producto de la experiencia anterior, digamos. Entonces, esa sensación hace que emerjan fantasmas. Emergen fantasmas que pueden ser idealizados o pueden ser persecutorios. Y luego está lo simbólico. ¿Qué es lo simbólico? ¿Cómo se puede construir una cultura nueva? Porque dos instituciones que se funden, si no se forma una cultura nueva, uno tiene dos instituciones conviviendo una al lado del otro como el aceite y el agua, donde no se juntan, no se comunican, no colaboran, no cooperan, ¿no? Y aparece que son siempre dos instituciones. Así, es una multinacional cortada por la mitad. A pesar de que conviven en la misma oficina, en los mismos espacios, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que se construya una nueva cultura, un nuevo se recontrate, ¿no? Y para esto, los psicólogos sociales son fantásticos para ayudar al procesamiento del cambio y que se encuentren en la tarea. Porque, ¿qué dice Pichon? Los grupos son escenarios que fomentan las fantasías. Pero los grupos tienen siempre una plomada simbólica, un eje simbólico, que es la tarea. Ese eje, necesidad, proyecto, tarea, que es una direccionalidad, y eso es lo simbólico. O sea, cuando los grupos se reúnen, hay miles de fantasías, ocurrencias, cosas subjetivas, pero después se juntan para pensar. Todo eso tiene que quedar regulado, encauzado en un proyecto grupal. Y ahí tenemos la esfera de lo simbólico.
¿Cuándo emerge lo real para Pillon? Cuando hay un cambio. Cuando hay un cambio, ¿y cuál es el indicio de que aparece lo real? La angustia. La angustia, la elevación de las ansiedades, ¿no? Esas mariposas en el estómago, ¿no? Esa opresión acá, esa incomodidad. Eso tiene que ver con el enfrentar lo nuevo. Ahora, para Pillon, eso nuevo necesariamente tiene que ser atravesado. Si hay obstáculos para enfrentar lo nuevo, tienen que ser obstáculos desentrañados, elaborados, comprendidos, pero hay que avanzar hacia la instrumentación frente a lo nuevo, que esa es la tarea, digamos. Vamos a ver el complejo de Edipo. El complejo de Edipo en Lacan tiene 3 tiempos. El primer tiempo del Edipo es el tiempo de la madre fálica. Es lo que nosotros hemos visto como el protovínculo en Pillon. Esa mamá que se completa con el bebé y el bebé que quiere coincidir con el deseo de la madre. Sería ese momento de completud. Cuando ustedes vean falo, lo tienen que traducir en términos de completud, en términos de eso que yo aspiro y que a mí me completa. Eso es el falo. Entonces, el primer tiempo es el tiempo de la madre fálica. El segundo tiempo, que corresponde a la aparición del padre en esa dualidad que hacen uno, digamos, o en esos dos que se completan, aparece el padre como castrador, el padre como persecutorio. Ojo que cuando decimos padre y madre, estamos hablando de función materna y de función paterna. La función materna, el protovínculo, lo puede hacer cualquiera. Y la función paterna también lo puede hacer cualquiera, aunque la propia madre. Inclusive más, Lacan dice que si la madre no deja que entre la función paterna no entra. Y continúa esta unidad de dos. Entonces, este es el padre persecutorio, es el lobo que me devora, es el ogro que me persigue, es el ogro que pone, exige hazañas, es el dragón que... O sea, es la imagen persecutoria que me va a matar, me va a castrar, me va a comerme. O sea, es una figura persecutoria. Y acá lo interesante que plantea Lacan es que es un amo que es la ley. Este amo caprichoso, ¿no? Por un lado está la función de castración. Madre por un lado, bebé por el otro. Vínculo diferenciado. Vínculos hacia la autonomía. Vínculos hacia la exogamia, hacia el mundo externo, hacia lo simbólico. Pero en este segundo tiempo
es un amo caprichoso. Es sí porque sí, es no porque digo yo, es porque a mí se me ocurre y anda para allá y vení para acá. O sea, es un amo que es la ley. Castiga, premia, pero es dueño de la ley, es el que impone la ley. Sería el modelo de los caudillos, sería el modelo de los jeques árabes, que son juez y parte, digamos, ¿no?, en sus premios y en sus condenas. Pero bueno, no tenemos que irnos muy lejos. Saadi, cuando ocurrió el crimen de María Soledad, él ya a los 2 días tenía el asesino. O sea, dijo, es este. Y se tuvo que hacer todo el juicio y descubrir la puesta en escena del juicio para que finalmente, después de 7 años, se pudiera saber quién eran los culpables. O sea, para que se imponga lo simbólico, para que se imponga la ley. Entonces, ¿cuál es el tercer tiempo del Edipo? Importantísimo. Donde la figura paterna, quien cumple la función paterna, es representante de la ley. Representante de la ley. Representa a la ley, pero no es la ley. Podemos tomar el ejemplo de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, el país cuyo presidente es el hombre más poderoso del mundo, capaz de jugar el destino de países enteros, según si decide invadirlos, atacarlos, hacerles la guerra, etcétera, etcétera. O sea, no hay hombre más poderoso que el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, Nixon fue echado por escuchas ilegales. Clinton, ahí casi que pierde el sillón, digamos, por un desliz con una jovencita. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Más allá de los manejos políticos, porque obviamente los que le hicieron zancadilla a Nixon eran demócratas y los que le hicieron la zancadilla a Clinton eran republicanos. O sea, ahí hay... Pero más allá de eso, lo podían hacer porque había una ley y el hombre más poderoso de la Tierra tenía que atenerse a la ley, porque no era la ley, era representante de la ley. Entonces, para mí lo único importante que tuvo todo ese menesunta con Clinton era esto, ¿no?, que demostraba que había una ley más allá de los máximos poderes planetarios. Bueno, después no sirvió para nada, porque igual siguen haciendo lo que quieren, así que, pero bueno, en ese momento aparecía como una marca importante. Entonces, tal vez tengamos que pensar en que siempre hay una dialéctica entre el amo caprichoso y el amo democrático, porque este representante de la ley es la democracia. La democracia tiene autoridades, pero esas autoridades pueden ser puestas en cuestión. Esas autoridades pueden ser cambiadas si no respetan un proyecto. O sea, son representantes y por lo tanto pueden ser removidos. Bueno, ¿qué dice Pillon para terminar respecto del complejo Edipo? Pillon elabora sobre la base del Edipo freudiano, que es la primera estructura para Pillon, la importancia de acceder al Edipo y superar, digamos, el Edipo o elaborar el Edipo, es que nos instala en una terceridad
nos instala en el campo de lo social, porque el Edipo es un extraño nudo donde, por un lado, demanda una identidad sexual, la resolución del complejo de Edipo demanda una identidad sexual que podrá ser heterosexual, homosexual o lo que fuere, digamos, pero demanda una identidad sexual, pero por otro lado exige una exogamia. O sea, es como si el papá dijera, mira, con mi mujer no, con tu mamá no. Te vas y te buscas una amiguita en el jardín por ahí y haces lo que quieras, pero con mi mujer no, ¿no? O sea, es un lanzarlo o lanzarla a la exogamia, al mundo simbólico. Por eso, cuando se supera el complejo de Edipo, aparece la escuela. O sea, alrededor de los 3, 4, 5 años, cuando se está elaborando estos deseos incestuosos, aparece la curiosidad por el mundo. Por los animales, por los astros, por la luna, por las estrellas, por los, ¿no? O sea, por los cuentos, o sea, el mundo simbólico, el mundo de la cultura. Ahora, Pillon lo que dice es que esta base social tan importante, que alberga la ambivalencia, que debe incluir, dice Pillon, la diferenciación. Él dice, todo vínculo que no respete la independencia de los sujetos, que no respete la autonomía relativa de los sujetos, es enfermante. O sea, no genera nada bueno. O sea, la relación de un amo no genera nada bueno. La relación complementaria más ligada acá, ¿no? De coincidencias totalizantes de deseos. Y Pillon dice, mi concepción del Edipo es un Edipo ampliado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sobre esta base, que es como la estructura social básica, exogámica, digamos, se va al mundo externo con esto, con esa experiencia familiar. Entonces, empiezan a aparecer otros objetos. En vez de yo, gente como yo, mis semejantes, o mis hermanos, o gente como mis hermanos. Entonces, empieza a aparecer la posibilidad de una espiral dialéctica donde sobre la base de lo antiguo, lo nuevo aparece como evocando lo viejo. O sea, la maestra se parece a mi mamá, pero es distinta de mi mamá. Y cuando yo me relacione con la maestra, voy a tener otro personaje interno en mi mundo interno y yo voy a ser otra. Y así sucesivamente, ¿no? El director, la directora, después un personaje de cuentos, de fantasías, la función de títeres, los deportistas, los ídolos de deportes, o sea, aparece toda la posibilidad. Y Pillon dice, cuanto más experiencias diversas uno tenga, más rico es, más complejiza su mundo interno y más instrumentación logra. Bueno, dejamos acá.